Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Aleli, Germán Aguas, Dave Zippet, Enrique Corona, Ted Albondi, Oscar Padilla, Fernando Santos, Pablo Gómez, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Charlie Hernández, Leonardo Pérez, Alberto Mesa, Flores Alexis, Faldemor, Buck Takovich, Quito Caricaturas, Derfo95, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Najica Elon, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Furch 135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Caras Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 14. Todo empezó como una hambre espantosa justo a la medianoche, cuando ya debería de estarlo acometiendo el sueño. Inició esa hambre horrible, absoluta, completa, universal y un solo pensamiento, que en realidad era una multitud de pensamientos en torno a lo mismo. Sangre, órganos, piel, cartílago, acaso un poco de hueso y algo de cabello, pero no mucho. Sangre. Comer, comer y comer. El solo imaginar su cara metida en el vientre sanguinoliento de alguien lo ponía en mal estado, casi como cuando pensaba en unos ojos muy hermosos y un nombre, aunque eso era cosa del pasado. Chilló de dolor. Tenía que hacer algo al respecto. Se encontraba en ese momento de la noche cerrada, echado de espaldas sobre el cofre de un auto, la cabeza en el parabrisas, las piernas abiertas en ángulo. Gritó agarrándose el estómago. Se dijo: esto no puede estar pasándome a mí. No, tengo que resistirme. Yo no soy esto en lo que me estoy convirtiendo. Yo soy el comandante Cerda, o si acaso, Luis Armando Cerda Velázquez, o ya de perdida, el Rata, pero no un cochino zombie del cochino montón. Había muy buena voluntad en sus pensamientos, y hasta un genuino esmero por no rendirse a aquello que ya corría por sus venas, y que tomaba posesión de él, paralizando el flujo sanguíneo, el bombeo del corazón, la claridad de su mente. Pero hay luchas perdidas antemano. Esto no puede comer, esto no puede estar pasándome. No, comer, no. Tengo que resistir. Yo no comer, soy esto en la sangre, hígado, páncreas. Me estoy comer. Yo soy el sangre humano Cerda Luis, pero no un cochino zombie pegajoso. Gritó de nueva cuenta. Se bajó del auto y echó a correr. Tenía que dar con alguien, con algo a lo que pudiera hincarle un buen mordisco, o moriría. Se detuvo en su frenética carrera por las calles de la colonia Roma para dar consistencia a este pensamiento, que aún parecía tener sentido. Moriré, si es que no bebo sangre y mastico carne, pensaba. Humanas de preferencia, pero dadas las circunstancias... Volvió a gritar. Le pareció un alarde dramático y necesario. A pesar del dolor y la ansiedad, corro entre los autos, los cadáveres, la noche y el frío. El frío. De pronto no era más que una palabra vacía. Repentinamente supo que si se despojaba de todas sus ropas no sentiría nada, ni siquiera vergüenza. La necesidad de comer se había vuelto el mismo. Ya nada importaba más que un buen trago de plasma sanguíneo. Pensó que de haberlo sabido, no habría huido de casa a Lam. Pero claro, era eso, morir de un balazo en el cráneo. Morir. Le pareció simpática la idea. Ya estoy muerto, se dijo. ¿Qué más daba quedarse atrás en el pavimento, con un hoyo en la cabeza y sucesos de cuando se hacía las grietas del suelo? ¿Cuál era la diferencia? Pensó que tal vez no sería mala idea, ahora que todavía conservaba algo de cordura, subir al auto de un edificio y arrojarse a la banqueta.
Seguramente sería indoloro y absolutamente mortal, en el sentido definitivo de la palabra. Todo quedaría atrás, el hambre y todo lo que conllevaba. Pensó si en breve dejaría de pensar. Una mosca se le subió a la mejilla y caminó alegremente por su cara, por uno de sus globos oculares de hecho. En un segundo se quedó sin visión del lado derecho. Bien, ese es el futuro, pensó, sin ningún tipo de respeto por nada ni por nadie. Incluso las moscas se dan cuenta de lo desechable que somos. Y eso que aún no te enfrentas con el horror de no dormir jamás y otras lituras, dijo una voz en su cabeza, que de hecho era su propia voz, una que aún resonaba lejos, desde el trasfondo de su cráneo, cubierta por el telón de voces que, a coro, solo le daban una sola y expedita orden en forma de canon: comer, comer y comer. ¿Valdría la pena hacer lo posible por mantenerse viva esa otra voz? ¿Sería posible, de hecho? Iba a gritar de nuevo, pero se imaginó a sí mismo en una película mala de muertos vivos. La cámara sobre él, el director mandando por una bocina: ¡grita! Y justo por eso se contuvo. ¡Al carajo!, dictó esa voz en su cabeza, que hacía lo posible por no enmudecer detrás de la sinfonía de alaridos de hambre. Sí, duele, pero igual nada vas a conseguir con gritar. ¿O va a venir algún pedazo de comida por su propio pie para ofrecerse como merienda solo por el hecho de que te oyó gritar? Por favor. Y en ese momento, detrás de un árbol, surgió un perro blanco, que en realidad era un costal de huesos blanco, pero vivo, es decir, con todo aquello al interior que le permitiría todavía moverse de un lado al otro. Maldita sea, valía la pena intentarlo. El perro le gruñó naturalmente, pero al igual que el frío y el dolor, el miedo también se había ido al demonio prácticamente desde el momento en el que empezó a sentir que su sangre se volvía en crudo. De repente comprendió por qué los zombies se abalanzaban sobre su posible presa sin tomar la más mínima precaución. Lo comprendió de bulto principalmente porque allá iba él, en pos del perro, gruñidos y brazos levantados a toda costa. Y el pobre perro no solo no se arredró, sino que, al parecer, estaba ya bastante acostumbrado a ese tipo de encuentros. Fue una pelea desigual, si se le puede llamar así. El perro huyó con el dedo índice de la mano izquierda. En un santiamén, se alejó de Cerda, y aunque el coro de voces seguía instigándolo a correr tras el animal y cobrar venganza por una buena mordida en el lomo, en realidad, el comandante comprendió, o tal vez fuera aquella voz reminiscente que lo quería hacer entrar en juicio pese a todo, que se arriesgaba a perder más dedos o hasta la mano si quería dar la batalla. Así que corrió en dirección contraria, unos cuantos metros, y se detuvo. Pero por breves instantes, escuchó la voz de ese imaginario director de películas que se ve gritándole ahora: «¡Busca tu cena, o crees que esta vendrá a encontrarte!». Y ahora no pudo resistirse. Corrió en pos de la nada. Comenzó a sentir que las piernas ya no eran de las de antes. Él mismo pensaba que estaba corriendo, pero el entumecimiento natural de alguien cuyo corazón ha dejado de irrigar sangre desde hace ya un rato comenzaba a hacer estragos en sus extremidades. Le chocó la idea de convertirse en ese zombie arquetípico de la quijada colgante y el andar de video de Michael Jackson. Pero tampoco es que tuvieran muchas alternativas, ¿o sí? «¡Carajo!», gritó, aunque en realidad de su boca solo salió un «¡Ay!», incluso un tanto desinflado. Andaba por la noche oscura, de forma paralela a la calle de frontera, aún en la colonia Roma Norte. Se obligó a sí mismo a bajar los brazos en su frenesí. El director fílmico imaginario estaría muy complacido con él, un zombie en toda forma. Sorteó un poste enredándose con los vencidos cables de luz. Cayó al suelo y después de levantarse con algunos trabajos, continuó su marcha zombie. Buscó dónde posar la mirada solo por costumbre, que en realidad hubiera podido caminar a tontas y a locas, y nadie se habría opuesto a tal decisión. Por el contrario, una imaginaria audiencia hasta le habría aplaudido sin dejar de llevarse palomitas de maíz a la boca. Con todo, la voz al fondo de su cerebro continuaba despierta. Y eso era lo que en realidad intrigaba a la dama de la chamarra verde, quien en esta ocasión, al mirarlo a distancia, no era sino un albañil muerto de cabello atado en coleta, suéter deshilachado y jeans maltrechos, aunque tuviera podido también ser cualquier otra cosa. Incluso la imagen clásica que acompañaba a las almas a atravesar el estigio. Se había decidido por esa estampa de zombie de medio pelo porque quería estar presente sin estarlo en realidad. El comandante Cerda había muerto. Eso era un hecho. Y si alguien lo podía afirmar era ella, la dama de la chaqueta verde, la huesuda en persona. Aunque bueno,
Cuando pensaba en muerto, se refería a muerto y no muerto. ¿Se entiende? Incluso a ella ya le cansaba un poco el juego de palabras, pero no había otra forma de explicarlo. El asunto biológico era un desbarajuste espantoso, pero nada ahí se podía decir que tuviera vida. El espiritual, por otro lado, la mente, por así decirlo. El caso es que así, a la distancia, viendo el muchacho bien metido en su papel de zombie, ella misma no podía asegurar que fuera un caso como los otros, porque la voz personal del comandante se resistía a morir por completo, y eso era, en cierto modo, fascinante. No parecía querer ceder a la idiotización regular del procedimiento regular. «No lo permitiré, hijos de puta. No me verán convertido en esto», se dijo el comandante al entrar en un edificio aledaño. 12 palabras bien contabilizadas que la dama de la chaqueta verde, el albañil zombie en este caso, enumeró con los dedos sin perder interés, porque sabía que el cuerpo del comandante solo recibía el mensaje: comer, comer y comer. Y Cerda, no obstante, no cejó en su empeño. ¿De qué? Eso era lo que le intrigaba a aquella que se había fijado en él desde que sintió el llamado del deber. Un empeño que tenía todas las trazas de ser el último acto honroso posible para quien ha caído hasta el fondo del pozo de la desgracia. En la entrada, una vez dejado atrás del vestíbulo, Cerda colapsó de frente con algo a causa de la densa oscuridad. En su cabeza surgió una palabra: disculpe, aunque en realidad apenas emitió un gemido, porque aquello con lo que chocó se vino abajo, y era evidente que se trataba más bien de alguien. Alguien que, por cierto, emitió también un gruñido. Cerda pensó que tal vez ese raro sonido que había surgido de la penumbra era un «no se fije, vecino, siga su camino», disfrazado. Y le pareció lo más triste del mundo, pues evidentemente había cruzado ya una barrera. Chocar con un zombie y que éste no tuviera ningún interés en él era la comprobación de que todo quedaba atrás, que ni su nombre, ni su pasado, ni su futuro tendrían ya ninguna importancia. El no muerto siguió de frente, aunque en realidad fue como si el golpe de su similar lo hubiera despertado del letargo para ponerse en marcha, como es costumbre entre ellos, hacia ninguna parte. Sin pasado y sin futuro, sin absolutamente ningún lugar que ocupar en el mundo. Mejor me largo al infierno, dijo la voz. Y a la dama rubia de la chamarra verde le pareció que se trataba efectivamente de un caso en un millón. Así que el albañil zombie de la coleta hizo lo posible por seguir al comandante al interior del edificio, a las escaleras, a las fauces negras del inmueble, con toda la sana curiosidad que puede caber en el cuerpo de alguien que, en teoría, y de acuerdo a todas las leyendas desde el principio de los tiempos, no debería ni siquiera tener este cuerpo. Pensaba la voz de Cerda en ese momento que por eso los zombies no se están quietos nunca, porque saben que ningún sitio en el mundo les corresponde, que cuando uno se muere el planeta se desentiende de él, a menos, claro, que el muerto en cuestión, en vez de quedarse quietecito o boca arriba viendo las flores crecer desde abajo, prefiere andar deambulando por todos lados. Es entonces que el planeta no sabe qué hacer con el bulto donde ponerlo, en qué rincón asignarle, si debe tener un nombre o un pasado y recuerdos de cuando iba a las clases de karate o cuando metió su primer gol o cuando su madre lo sentaba en su regazo. Y de ahí la necesidad de andar de aquí para allá, porque el orden natural se vuelve un desorden y nadie entiende un carajo, y ni siquiera el mismo planeta. Todo eso pensaba la voz de Cerda, es decir, Cerda batallando contra su nueva naturaleza de fiambre móvil, y la dama de la chamarra verde maravillada, un verdadero garbanzo de a libra. El caso es que el comandante consiguió abrirse paso por las escaleras y dar con la puerta que llevaba a la azotea, y en la noche oscura de luna nueva, caminar hasta el borde del edificio y pararse en la orilla, y confrontar el miedo inexistente y el vértigo inexistente y el frío inexistente, y anticiparse a la nada, y hasta agradecerlo un poco. «¡Viva la muerte!», hubiera gritado si la lengua le hubiera servido para algo más que gruñir. Claro, el albañil zombie ya estaba allá arriba, detrás de unos tanques de gas, y lo contemplaba todo. Y claro, se había sentido aludido y hasta un poco avergonzado por la intención de Cerda de victoriarlo. Y ya se lamentaba de que ese fuera el caso en un millón, el cual se desperdiciaría de esa manera cuando repentinamente, mágicamente, hablando de nombres y de identidades, un nombre se abrió paso en el cerebro carcomido del comandante, del mismo modo que él lo había hecho por la garganta del edificio, y ya tenía al muchacho la boina negra oprimida contra el pecho. Le pareció que, si se trataba de arrojarse al vacío, qué mejor que sosteniendo su gorra como haría alguien que va a morir en el paredón, cuando ese nombre lo acometió y lo sacudió y lo hizo caer, de espaldas. La gorra es así. Hizo el camino de los 7 pisos hasta la banqueta, pero él, Cerda, se mantuvo arriba, consternado y apabullado.
Lucía. Lucía Martínez. Lucía Martínez Yáñez. Un nombre y un número. Martínez 2. Dijo la voz desde lo más profundo de los abismos de su mente. Pero fue en esta ocasión una voz potente y clara. Me cago en la leche, dijo en cambio la dama de la chaqueta verde. El zombi de coleta. La mismísima parca detrás de los tanques de gas, porque era algo en verdad inédito, asombroso y en cierto modo apabullante. Capítulo 15. No te confundas, Urquiza. Me miras, oyes campanitas y crees que es amor, pero en realidad es que está pasando el camión de la basura. Sería imposible demostrar de alguna manera si, en efecto, el cóctel de probabilidades que había preparado Malasangre fue lo que inició el cataclismo, pero ayudó de eso, no cabe duda. Se esperó todo lo que pudo para que todo fuera propicio: el clima, el estado de ánimo, la aparente tranquilidad de la calle, el que fuera viernes. Fue durante el desayuno que anunció que ella y Theo irían de expedición, y ahí mismo, con los platos reposantes de Corn Pops, le obsequió su primera pistola, una reluciente 9 milímetros. El muchacho la acarició por lo largo y también por lo ancho, un muy buen rato, con los ojos húmedos. Le espetó sin más: «Te amo, Malasangre». Ella ni se inmutó. Le respondió con esa frase en la que aludía al más que muerto servicio de limpia citadino, y las campanitas que anunciaban la llegada del camión. Siguió comiendo de su plato sin apartarle la mirada. «Sí, igual te amo». «Te prohíbo que me ames o te regresas a la calle, cabrón». Y fue todo lo que duró esa chispa, porque en realidad lo que sentía Urquiza por ella era admiración, pero nadie recibe un obsequio como ese sin explotar de entusiasmo. «Mira, no puedes dispararla más que contra un zombi, ¿de acuerdo?» «Sí, ya lo sé», dijo el muchacho apuntando, no obstante, a la cara de Pantufla. Había pasado ya 2 semanas desde que el profesor y Urquiza se habían mudado al departamento de Malasangre, y en esas 2 semanas al menos ya habían quedado en claro 2 cosas. La primera, que el profesor comprendía que era completamente inútil intentar convencer a su anfitrión de abandonar la ciudad sin su padre, y la segunda, que Malasangre se había hecho a la idea de que Theo Urquiza era su carta más alta para dar con el señor Gandara. 2 semanas de mimarlo y esperar hicieron evidente, al menos para Rocky y el profesor, que no se trataba de ningún juego. La muchacha en verdad creía que no había mejor talismán que el chico de cabellos rubios erizos. Para entonces el profesor ya había asistido un par de veces a comerciar con los mercaderes en el aeropuerto, y esto con el fin de justificar su estadía ahí, pues aquello de «no estoy para mantener huevones» solo se aplicaba a él. De cualquier modo ya se había repuesto completamente del coma y los problemas de movilidad habían quedado en el pasado. Malasangre le prestó la motocicleta y en ella el profesor había ido a aprovisionarse de alimentos frescos con los norteños. Con todo, no dejaba de pensar en que el único sentido que encontraba su vida era poder rescatar a Malena de su necesidad de seguir ahí. Si conseguía que se fueran de la ciudad, tal vez nos habría salvado del apocalipsis zombie en vano. Quid pro quo. Es imposible afirmar si la aritmética mental que hizo Malasangre para elegir ese día entre todos los días por la verdadera responsable de que todo se lo cargara al demonio. Pero que tuvo relevancia, sí que la tuvo, porque cualquier otro día los acontecimientos hubieran sido otros, y no se habría encendido ninguna mecha. Pero fue ese día que Demetrio, el perro y el chicoye salieron de Palacio Nacional para escoltar al monseñor y a Pedraza hacia el metro Insurgentes. Era aún muy temprano y la ciudad se encontraba adormecida, pero en este caso se trataba de uno de esos asuntos que monseñor nunca dejaba para después, y aunque Demetrio le prestaba hombres al cura a regañadientes, sabía que no podía negarse ni quedarse afuera porque cualquier desdén al único hombre al que todo el mundo amaba era casi una forma de suicidio. Subieron los 5 hombres a una de las camionetas suburban de los Yolos y partieron sin decir nada. Demetrio atropelló a un par de zombies sobre paseo de la Reforma y monseñor apenas se giró para darles la bendición como si fuera el mismísimo Papa orando por la extrema unción. Llegaron al metro Insurgentes 20 minutos antes de la cita y se estacionaron junto a un metrobús de llantas desinfladas que hasta había echado ya musgo en las ventanas. «Pon un poco de música, hermano», dijo monseñor mientras cerraba los ojos y tamborileaba los dedos en el cuero del asiento. En las bocinas sonó algo de Black Sabbath y Chicoche se apresuró a cambiar de canción. «Está bien, no te preocupes», lo sorprendió el cura. En el espejo retrovisor los ojos de Demetrio se encontraron con los de Pedraza y no pudo evitar sentir miedo. Más como a un médico, lo veía como a un carnicero. Los ojos azules del hombre corpulento siempre le habían inspirado respeto, principalmente desde aquella vez que lo vio operar a un hombre del apéndice sin usar anestesia.
Le había salvado la vida, efectivamente, pero Demetrio hubiera podido jurar que el galeno disfrutó cada grito que salió de la garganta de aquel infeliz. Y fue también ese mismo día que Menese se las ingenió para convencer a Romero de que fueran a cierto lugar donde habían descubierto 50 iPads nuevecitos, aún en su caja. A Romero no le pareció extraño que Menese pidiera que lo acompañara solamente Martínez II. Últimamente los había visto convivir y eso no le molestaba, aunque a decir verdad, él mismo lo había tomado cariño a Martínez II porque le recordaba a Cerda, y todavía no se resignaba a su pérdida, a pesar de haber tenido que tomar la comandancia de los Boinas Negras. O quizá justamente por eso, porque no se hacía la idea de ser él quien liderara el pelotón cuando en su cabeza se había hecho la idea de que el comandante Cerda siempre estaría al mando. Mientras iban en dirección a la estación del metro Insurgentes, Romero pensaba en ese momento, días atrás, en el que había llevado a Martínez II aparte y le habían contado que su comandante estaba enamorado de ella. Seguramente a ti te da lo mismo porque eres muy bonita y te debe pasar todo el tiempo, pero el comandante te quería bien y... bueno, quería que lo supieras, le dijo casi como un reclamo. Contra lo que él esperaba, ella apagó su celular y no habló con el resto del día. Ya bastante fuerte había sido la noticia de que el comandante se había zombificado como para, además, cargar con esa otra novedad. Y Romero se sintió un poco mal, pero no mucho. ¿Qué acaso nunca te diste cuenta de que estaba vuelto un imbécil por ti? Ella negó y soltó un par de lágrimas, aunque es cierto que para el otro día ya estaba como si nada. De cualquier manera, Romero se quitó un peso de encima al decírselo, una especie de homenaje a su comandante caído en batalla. Y fue ese día, ese viernes, que Malasangre sintió que era un buen momento para salir con Urquiza a la buena de Dios, y así lo hicieron. Quiero que sigas tu instinto, le ordenó al muchacho cuando se subió a la motocicleta, abrazándola por la espalda. Nada más te digo por dónde te vayas y ya. Sí, nada más eso. Y así partieron a su cuartel de la colonia Roma, sin rumbo fijo, confiando ciegamente en la suerte, en esa nueva fe que se había despertado al interior de Malasangre y que la había hecho creer, de la manera más devota posible, en Deur, quizá, su amuleto más preciado, su mejor carta ante la arriesgada apuesta de poder dar con su padre. Monseñor miró su reloj, y sin dar más explicaciones bajó del auto. Se había asegurado antes de partir que su atuendo fuera de un blanco perfecto, al igual que su peluca, perfectamente en sitios, los anillos relucientes, las barbas que pendían de sus mangas, dóciles, los anteojos oscuros como espejos. Elvis mismo no habría estado más presentable para una ocasión como esa. Lo siguieron Pedraza y los otros 3 cholos, quienes en una bolsa deportiva cargaban una buena ración de otro. Oro. Algo muy preciado para ellos. La cita era en la explanada al aire libre, a los pies de la estatua del Sereno, así que bajaron por las escaleras del acceso con soltura y decisión a la amplia rotonda en la que antaño se ingresaba a la estación del metro. Solo un zombi se encontraba en los alrededores recargado contra una pared cercana, pero no parecía interesarle en ellos, probablemente porque ya había perdido las piernas que alguna disputa con alguna manada de perros y arrastrarse hacia ellos había considerado inconveniente. Pedraza extrajo un cigarro y lo encendió. Los 6 aguardaban circundados por los diferentes tipos de construcciones y paredes de piedra, en un día acaso demasiado soleado y sin nubes. En breve, aparecieron puntuales Romero, Meneses y Martínez II, ella aún con un uniforme de colegiala. Romero, en cambio, ya había cambiado la playera del Guadalajara por un uniforme militar de forma. Meneses, por su parte, solo iba en bermudas y playera de tirantes. El calor no era para menos, los 3 con sus boinas negras. ¿Qué hacen ellos aquí?, preguntó Romero, quien creía que iban a una de las tiendas de aparatos computacionales de los alrededores. Sí, ¿qué onda?, preguntó Martínez II, quien creía lo mismo. Habría que decir que cada vez que se conectaba más al mundo y menos al iPod, era una novedad. Hay que averiguar, resolvió Meneses. Lo dijo con tal seguridad que ninguno de los otros 2 lo cuestionó. El comandante Romero pensaba que tal vez se hubieran enterrado del botín y quisieran arrebatárselos. Una lástima, pero tampoco es que hubiera ningún derecho a pelearlo. Martínez II solamente lo siguió, pero ninguno de ellos se sentía cómodo dada la naturaleza de los hombres que ahí se habían congregado, o al menos no Romero ni Martínez. Meneses era cosa aparte. El comandante Romero reconoció a los que ahí aguardaban y varias alarmas se encendieron en su cabeza, pero ya era demasiado tarde. Lo notó en la mirada de Monseñor,
la mirada con la que Monseñor acarició lascivamente a Martínez II a la distancia. «Vámonos», dijo en un susurro. «¿Qué?», dijo ella. «¿Qué vámonos?». Demasiado tarde. Los dos cholos que acompañaban a Demetrio desenfundaron sus armas. Un par de escuadras que apuntaron a la cabeza de ambos chicos. Monseñor dio un paso al frente. «Creí que era algo pactado, muchacho», le dijo a Meneses. «No lo hablé con él, pero no creo que tenga problema». «Pues parece que sí lo tiene». Monseñor caminó con lentitud hacia Martínez II. Usualmente ni siquiera se presentaba a ese tipo de cacerías o intercambios, pero Pedraza le había hablado con gran entusiasmo de una niña en particular, y quería verla con sus propios ojos antes de que nadie le pudiera poner las manos encima. La chica se puso nerviosa. «¿De qué se trata esto, Meneses?», preguntó Romero sosteniendo las manos en alto. 4 kilos de oro, respondió el chico. 4 kilos a cambio de Martínez II. Mucho mejor que 50 tabletas, ¿no crees? Ella ya comenzaba a llorar. Pedraza lo contemplaba todo de brazos cruzados. Era la imagen viva de un cancerbero, una especie de demonio que no quiere pasar por ninguna monserga enfadosa. Algo así como temer que golpear chamacos para poder salirse con la suya. Pero simplemente terminar con el trámite y largarse a casa. Esa era la finalidad. «Qué lata», dijo Elvis negando con la cabeza. «Muchacho, justo por eso nunca hice tratos con Cerda, porque siempre se negó a venderme sus niñas. Y lo entendí. Sabes lo mucho que detesto cierto tipo de violencia. Creí que lo tenías todo controlado». «Y lo tengo», dijo Meneses. «Yo digo que se la lleven. En un ratito convenzo a Romero de que es lo mejor para los boinas negras. Perder un soldado para ganar un montón de oro. Además, es de las que menos tiempo tienen con nosotros». «¡Hijo de puta!», gritó Romero. Y quién sabe si simplemente por dar coherencia al dramatismo repentinamente desatado, uno de los cholos se acercó a él y le dio un culatazo en la frente. El comandante cayó al suelo y empezó a sangrar, mas no perdió el conocimiento. Monseñor estaba a punto de renunciar a todo, no hacer más escándalo y dejar las cosas así, pero en verdad que tenía años de no ver a una niña tan hermosa. No hallaba el modo de resolverlo de una forma satisfactoria para todos. «Carajo, hermanos», dijo no sin cierta ternura en la voz. Pedraza vio el brillo en los ojos de su superior. Hacía mucho que no presenciaba ese nivel de compuciencia. De pronto estuvo completamente seguro de que eso no se acababa sin 2 cuerpos tendidos en el asfalto, listos ambos para la merienda de los buenos zombies de la Ciudad de México. Una verdadera lástima. Ninguno de los muchachos debía tener más de 12 años. En verdad, iba a ser todo un desperdicio. Capítulo 16. San Juan estuvo completamente seguro de que eso había sido un disparo, una detonación, 2 detonaciones. De hecho, tenía oído para esas cosas. Algo se instaló en su interior, una especie como de tristeza indómita. Si lo hubiera podido identificar, claro, lo habría llamado así. Pero para él solo era una especie de incomodidad tan rara. Llevaba tanto tiempo de no sentirse triste que no supo reconocerlo. Se encontraba en ese momento de espaldas sobre su cama, desnudo, y solo para su desgracia. Se giró y cayó de nueva cuenta en el sueño. De pronto le pareció una verdadera estupidez consentir esa incomodidad rara. Se durmió con la idea de que los próximos juegos zombies, que ya estaban bastante próximos, serían un éxito. Eso siempre lo hacía sentir bien porque, de nueva cuenta, había sido incapaz de convencer a ninguna de las muchachas para que pernoctara con él. Y eso era ya bastante triste. Malasangre, en cambio, no escuchó nada. El sonido de su motocicleta no lo hubiera dejado. En todo caso. Pero no solo iba a toda velocidad por el circuito anterior, en dirección hacia el sur, sino que también estaba bastante lejos del sitio en el que se había detonado un arma. 2 veces de hecho. Y cuando Urquiza decidió que era momento de detenerse, ya ambos disparos se habían perdido para siempre en la frágil memoria de la ciudad. «Aquí», dijo. Malasangre simplemente detuvo la motocicleta. Se había autoimpuesto la cuota de silencio necesaria para no cuestionar ninguna decisión de Teo. Así le dijera que si siguiera de frente hacia un barranco, ella lo haría, convencida de que el inventario de buena fortuna de los habitantes de la ciudad seguía intacto. Solo que en la nueva repartición de suerte, algunos habían quedado con cuotas tremendamente infladas cuando a otros apenas 2 míseros garbanzos secos. Con todo no pudo dejar de pensar. ¿Y por qué chingados aquí? Se encontraban en el cruce de División del Norte con Churubusco, a pocos metros de la alberca olímpica, y con nada de real interés a la vista. Un par de zombies se aproximaban a ellos,
pero con tal lentitud y tal lejanía que ni siquiera valía la pena preocuparse por ellos. Se apearon. Teo miró hacia los lados empujándose los anteojos, sin pleno convencimiento de nada. ¿Y ahora?, se preguntó sinceramente. No tenía ni idea de por qué había hecho que Malasangre se detuviera justo ahí, debajo de ese puente, al lado de 3 esqueletos, 2 autos desvencijados y un montón de hojas secas y papeles acumulados. Pero Malasangre le había dicho que siguiera su instinto y eso es lo que había hecho. Bueno, ¿y ahora?, se preguntó Malasangre sin emitir sonido alguno, tratando de no incordiar a su brújula de cabello revuelto. Al final, se había esperado hasta ese día para pedirle que salieran en busca de su padre porque creía fervientemente en lo mucho que se incrementarían sus posibilidades de éxito si se ponía en las manos de Urquiza. Pero en el fondo le daba un miedo atroz sentir que lo único que estaba haciendo era ceder a la necesidad de creer en algo, lo que fuera, solo por no tener que renunciar a su última pizca de esperanza. ¿Y ahora?, se preguntó el profesor al momento de llegar al departamento calcinado en el que alguna vez había vivido Malena con su familia. Le sorprendió lo crudo de la imagen, pues efectivamente el incendio se había corrido por casi media cuadra. 7 edificios, no 4, estaban en negro cascarón, la varilla y el ladrillo desnudos, completamente carentes de vidrios, y en algunos casos con paredes enteras desplomadas a las banquetas. En el departamento de los Gandara, todo era ceniza sobre ceniza. El viento pasaba a través del esqueleto del inmueble y lo hacía parecer aún más ruinoso, al agitar los carteles fijados con tachuelas al interior. Caminó por entre los derruidos muebles sintiendo que lo invadía un peculiar respeto, como si anduviera entre tumbas. En verdad, el padre de Malena habría vuelto y se habría dicho a sí mismo que ellas estaban vivas en otra parte. Se habría propuesto no marcharse de la ciudad hasta no hablar con ellas. No lo creo, se dijo el profesor. Ya se habrían encontrado entre sí, de eso estoy seguro. Así que en realidad aquello con lo que quería dar el profesor era con un indicio de su muerte, o de su fuga, o de su filiación al mundo de los idiotas de piel morada. Un mensaje, pensó con entusiasmo. Si Malena pensó en algo así, lleva todo este tiempo queriendo comunicarse de ese modo con su padre. Tal vez él pensó en algo similar. Era una idea, pero no del todo deschavetada. Finalmente, ni él ni Malasangre contaban con otra punta de madeja que esa, el sitio en el que había sido visto por última vez el hombre con el rostro más conspicuo de la capital mexicana. Y se había vuelto a su casa, tal vez, solo tal vez. Pero fue bastante pronto que se decepcionó de esta idea. Naturalmente el departamento estaba plagado de carteles con la cara del señor Gandara. Lobo, ve a la llama de aquel sitio lleno de nombres donde me hablaste de mi fiesta de 15 años por primera vez. Te quiero. Se decepcionó bastante pronto porque, de haber querido, el tal Lobo bien habría podido dejar un mensaje claro y contundente y con letras enormes en cualquiera de las paredes llenas de tizne. Yolanda, niñas, voy a estar entalado. O Yolanda, niñas, me largué de la provincia. O Yolanda, niñas, ustedes tienen la culpa. Les dije que no se movieran de aquí. O tal vez Yolanda, niñas, recién me acaba de morder un sujeto con muy mal aspecto. Pero no había nada. Ningún mensaje. El cuarto de los padres totalmente consumido por el fuego. La otra habitación, la de las niñas, lo mismo. La sala, el comedor, el baño, incluso la cocina. Hurgó entre los papeles deshechos hasta que las manos se le pusieron como el carbón. Nada había que se pudiera rescatar. Ni un nombre, ni una dirección. Simplemente nada. Se recargó en el filo de un muro de colindancia entre habitaciones. Frente a él, la ventana de suelo a techo de la estancia. Ahora un hueco enorme que mostraba el intacto edificio del otro lado de la calle. Parecía una invitación a dar un par de pasos y también dar cuenta del futuro a un tris. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde apuntar? La oficina del padre de Malasangre era la estación obligada siguiente. Aunque Malena nunca acompañó a su padre al trabajo y no sabía ni dónde trabajaba, solo se acordaba que era por el rumbo de Polanco. Pero nada más. Una dirección entre miles que, si se encontraba ahí dentro escrita en algún lado, se había vuelto polvo negro y polvo gris. Al respecto de la motocicleta del señor tampoco había mucho de dónde colgarse. Malasangre se sabía las placas, el modelo y hasta podía hacer una descripción perfecta de ella. De color negro con franjas rojas, pues su padre le permitía manejarla a veces, pero por más vueltas que se había dado por el rumbo de Polanco, en su momento nunca dio con la mentada moto. Y habiendo agotado todas las pistas posibles, optó por el desesperado recurso de pegar carteles. El profesor comprendía por qué la investigación no daba más, que de todos modos le parecía una total pérdida de tiempo,
No dejaba de imaginarse al señor Gandara volviendo a casa, días después trepado en la moto, contemplando los vestigios del incendio, lamentando su pérdida, limpiándose 1 o 2 lágrimas, reacomodándose el casco y después de dar una patada al pedal del arranque, largándose para siempre. Y de pronto también podía imaginárselo, como no, dando cuenta de sus provisiones a la vera del camino, distrayéndose por un momento, mientras 2 zombies le brincaban en la espalda y poniéndole fin definitivamente a la posibilidad de Malasangre de dar con él, para siempre. De hecho, estaba casi seguro de que esa era la verdadera historia. Pero si no lo demostraba, Malena seguiría aferrándose a la ciudad, aún después de que, a todo lo que cargara el demonio, todavía tenía esperanza, y de alguna manera se sentía responsable de evitar a toda costa esa tontería. Papeles, pensó. Papeles. Hizo con el dedo un dibujo de un zombie en la pared carbonizada. Una carita con 2 cruces en vez de ojos. Y tuvo una feliz idea. Como Teo Urquiza, quien de pronto después de varias expediciones completamente desorientadas, pensó que la siguiente la controlaría por medio de un conteo hasta el 222, o hasta el 139, o el 301, solo por seguir su instinto. Habrá que decir que Malasangre ya se había hartado un poco de la situación, ya comenzaba a pensar que el asunto entero era una completa estupidez, que la suerte no existía y que haría vieja en esa ciudad, esperando dar con su padre, lo cual tampoco le importaba demasiado, pero le dolía abrigar esperanza, que al final se le devolviera como un monstruo despiadado y traicionero. Ella y Urquiza ya habían estado en el sur de la ciudad, en el oriente y el poniente. Teo la había agarrado de chofer, para decir mentiras. Se había paseado por todos lados simplemente ordenando giros y avances como lo haría un GPS fuera de quicio. Le había dicho aquí, en 3 ocasiones distintas. Y ese aquí los había llevado absolutamente a ninguna parte. Habían acabado con 2 zombies impertinentes, para lo cual Urquiza estrenó su nueva arma. Habían saludado a algunos cuantos aferrados citadinos y habían entrado lo mismo a iglesias que a edificios aleatorios, estaciones de gasolina, centros comerciales y hasta jugado al equilibrista en un puente sobre el viaducto. Así hasta que al muchacho le entró el miedo de que Malasangre lo echara de la casa por inútil, o por extraviado, y por eso se propuso lo del conteo. Estaban en la zona de Chapultepec. Teo abrazaba a Malasangre por la cintura, como habían estado haciendo toda la mañana. Y cuando ingresaron a Reforma, Teo cerró los ojos y se puso a contar. Eligió un número, que casi al instante cambió. Y luego de nuevo. Malasangre siguió de frente hasta Avenida Juárez. Parece que se dirigía al Zócalo, pero llegó apenas a la esquina con el eje central y entonces Teo Urquiza dijo: «Aquí», como había dicho tantas otras veces. Si aquello hubiera sido un reality show y posteriormente alguien le hubiera preguntado con la cámara de frente qué número había sido el afortunado, Teo habría tenido que confesar que no se acordaba, pero que casi seguro estaba entre el 100 y el 500. Y Malasangre, aunque ya tenía hambre y ganas de mandar su idea al carajo, se contuvo. Apagó la moto, sapeó, se quitó el casco y se dejó conducir por aquel muchacho, quien caminó hacia el Palacio de Bellas Artes. Y caminó con paso raudo atravesando el patio frontal hasta llegar a la puerta del enorme y pomposo recinto y traspasarla y así seguir sin asomo de duda a través de la galería del vestíbulo para cometer las amplias escaleras que, otrora, llevaban a la sala principal donde antes se escenificaba desde ópera hasta mariachi. Y en vez de seguir, girar a la derecha, subir la escalera hacia el siguiente piso, como si tuviera boletos para alguna exposición pictórica. Siempre pasando por encima de los muertos de antaño y los muertos recientes, y siempre con Malasangre detrás de él para repentinamente empujar la puerta de la sala a Manuel M. Ponce, no sin antes decirse que tendría que buscar dónde quedarse a partir de ese día, pero que había sido bueno mientras duró, y que al menos tenía pantufla para hacerle compañía. Pero no contaba con que al final la teoría de la suerte de Malasangre resultaría tan acertada, aunque no siempre la suerte fuera tan blanca o tan negra como suele creerse, cosa que les quedaba claro a Romero y a Meneses, quienes despertaban en ese momento de la inconsciencia, a una explanada del metro Insurgentes, pues lo último que miraron ambos, antes de caer fulminados por un puñetazo en el puente de la nariz, fue un cañón de arma larga dirigido a sus caras. O al menos a Romero le quedaba claro que habían corrido con una suerte como ya no se veía en esos días del fin del mundo, porque no solo Demetrio les habría perdonado la vida, sino que tampoco ningún zombie había aprovechado su inconsciencia para hacerles una buena incisión en el cuello echando mano de sus premolares. «¿Qué mierda hiciste, cabrón?», le espetó el comandante Romero a Meneses al incorporarse. «Se llevaron el oro», refunfuñó el muchacho desconcertado, mirando a su alrededor, dolido por el engaño.
Dime qué chingados hiciste, cabrón, insistió Romero al punto de arrojarse a él y trabarse en una lucha un tanto ridícula entre ambos. Porque en algún momento de su desmayo, Romero había desarrollado una especie de admiración ciega por el finado comandante Cerda. Un par de frases de Monseñor habían bastado para enterarse que el que fuera su superior hasta el día de su muerte habría podido cambiar alguna de sus subalternas por oro y no lo había hecho, que existía una espantosa oferta por parte del maldito gordo y que el comandante se había negado para siempre. Y mientras tiraba de los cabellos de Meneses, al igual que éste hacía con los suyos, comprendía Romero que no descansaría hasta dar con Martínez II, en vengar su secuestro aunque le respetara la vida a Demetrio, porque el comandante había querido a esa niña en buena lid, y él, que se lo hubieran llevado a rastras era, en cierto modo, como si hubieran llevado la única familia de su finado superior, a una muerte certera. La última persona viva que le había merecido algún respeto. Así me vaya la vida en ello, pensó con firmeza mientras Meneses, sentado sobre él, lo sometía de espaldas al concreto y golpeaba su cráneo contra el suelo, y veía con el rabillo del ojo a un zombi en toda forma aproximarse con mortal y singular alegría. La sangre afloró en su nuca, pero casi ni le importó. 2 nombres se grababan con sangre y fuego en su rencoroso corazón. —¿Pedraza? —dijo Malasangre al entrar a la sala y descubrir sentado entre las butacas, por allí en la cuarta fila, al doctor mirando hacia el escenario con beneplácito, sosteniendo una cámara de video. Quizá fuera que T. Urquiza se había estado preparando para un momento toda su vida. El caso es que fue quien desenfundó primero, y apuntó hacia el doctor estupefacto con la inesperada visita, y diciendo tal cual: «No me jodas», por lo que parecía que estaba ocurriendo ahí. Luego, todo solamente fue sumar 2 y 2. Malasangre descubría el escenario. Al lado del piano de cola desvencijado, sobre la duela, una representación bastante desagradable y peculiar. «Monseñor», dijo sintiendo en la boca del estómago algo parecido a la coz de una mula enfurecida. 2 nombres en la mente de Romero. Malasangre echó mano de su propia arma y la apuntó a una dirección de la que estaba ocurriendo. «¡Deténgase, hijo de puta!», gritó, pero no hubo ninguna respuesta. El llanto de la chiquilla continuaba y el forcejeo también. Ambos sobre la duela, él encima, ciego y sordo, y enloquecido, ella debajo y abandonando toda esperanza de librarse de algo que tal vez fuera peor que ser mordida por una turba entera de zombies. Malasangre avanzó paralela al proscenio, y en cuanto estuvo segura de no errar el tiro pero tampoco lastimar a la víctima, jaló el gatillo, logrando un tiro limpio, de perfil al agresor. La cabeza de Monseñor se abrió como un carro, sangre y sesos se desparramaron. Todamente el escenario quedó empapado, logrando una bonita flor roja en la pared del fondo. Martínez se puso de pie enseguida y corrió hacia una de las cortinas laterales, limpiándose la cara del tibio líquido que repentinamente la había teñido con cientos de gotas de plasma en rocío. Malasangre pudo comprobar entonces que, aunque desaliñada, no estaba herida y que el ataque apenas había comenzado. El cuerpo del gordo, de hecho, tenía los pantalones desabotonados, pero aún en su lugar. «¿Qué hiciste, estúpida?», dijo Pedraza de pie, grabando en video ahora la alfombra del recinto. «¿Lo mató?», preguntó Urquiza sin dejar de apuntar su arma hacia el doctor. El pecho de Malasangre se agitaba, aún impresionada. Trataba de detener el frenético paso de su tren de pensamientos. Con la mirada gélida de Pedraza sobre ella, los gemidos de la niña esa que aún llevaba puesto el uniforme de la escuela, Te apuntando como si fuera un personaje de Tarantino, y el mundo entero desquebrajándose. Al menos una cosa sí le quedaba bien clara, que tal y como se había imaginado al principio de ese día, Teo le había dado suerte, muchísima suerte, la mejor de las suertes, pero esta la había tenido que utilizar de otra forma y en beneficio de otra persona. Y bueno, ya ni modo. El zombi se fue encima de Meneses y le hizo ver que unos dientes pueden perfectamente abrirse paso a través del cuero cabelludo, si es que se lo proponen, sobre todo si la boina que solía cubrir dicho cuero ha caído al suelo minutos antes. Un grito tremendo y eso fue todo. Meneses tuvo que soltar a Romero e intentar ahora redirigir el destino de su odio. Romero en cambio se escabulló, primero a gatas y luego a la carrera, hacia el sitio en el que había dejado el vehículo. Pensaba que le debía una a Demetrio, quien había despechado a los otros hoyolos
y a los hermanos del mundo, haciéndoles creer que mataría a ambos muchachos cuando en realidad, ya estando solo, había detonado 2 veces el arma al aire. Sí, le debía una a Demetrio. Monseñor, en cambio, le debía a él. Al comandante Romero un montón. Eso sí que fue una detonación, pensó San Juan, que tenía oídos para esas cosas. Y fue por allá, por Bellas Artes, suspiró. Algo le decía que ahora sí valía la pena ponerse triste, que las cosas ya no serían las mismas a partir de ese día tan cargado de malos presagios, que era una pena que ninguna de las habilidades a los yolos le hubiera hecho caso nunca, que el mundo era una total porquería. Capítulo 17. Fue el primer día que no sonaron las campanas de la catedral a las 3 de la tarde, y eso ya era bastante malo. Cuando el profesor traspasó la puerta, el cóncable era ominoso. En la estancia se encontraba Malasangre, Urquiza, Roque, Pantufla y una chica de hermosos ojos y una mirada extraviada. Una cámara de video en el centro, sobre la mesita, y un silencio que se podía usar para flotar como en una piscina. ¿Por qué tengo la impresión de que algo horrible ocurrió?, dijo al poner las llaves sobre el mueble de la entrada. ¿Será porque algo horrible ocurrió?, espetó Malasangre. Nadie decía nada, y todos miraban sin mirar a Martínez II, quien ahora portaba ropas más neutras que Malasangre le había conseguido en su viaje express al Sears Insurgentes. La tarde se desplomaba, y hasta el perro estaba convencido de que emitir una opinión sería riesgoso. Llevaba de hecho varios días de hacer sus necesidades en el pozo de la alberca. El profesor, bañado en sudor por los viajes en bicicleta del día, abrió su cantinflora y se tomó hasta la última gota antes de sentarse en la callada reunión. ¿Qué pasó? Malasangre le voló la cabeza al rey del rock, dijo Roque Mancilla, librando al fin el humo de un cigarrillo. ¿Qué?, reaccionó el profesor. Era un hijo de perra, resolvió Malasangre. Hasta ese momento reparó el profesor en que todos, mirando y sin mirar, tenían los ojos puestos en la cámara de video que descansaba en la mesita del centro. ¿Eso es cierto, Malena? Malasangre, ¿es cierto? Era un hijo de perra. Se lo merecía, dijo ahora Teo Urquiza, tomando la cámara y poniéndola en las manos del profesor. ¿Quiere ver? El profesor escudriñó de nueva cuenta todas las miradas. La de la niña con cara de refugiada parecía decirlo todo. Prefirió poner la cámara de vuelta en la mesa. Hay evidencia ahí de 7 niñas, dijo Roque, con verdadera preocupación en el rostro. Martínez se salvó por un verdadero milagro. El profesor unió los puntos lo más rápido que pudo. Martínez ahí presente se salvó. ¿De qué? ¿De la muerte? ¿De un ultraje? ¿De los zombies? Lo único que puedo decirle, profe, insistió Mancilla, es que a diferencia de lo que piensa Teo, yo creo que el gordo no se merecía eso. Hizo una pausa estudiada. De hecho, lo que yo creo es que se mereció una muerte lenta y dolorosa. Una verdadera agonía. Un sufrimiento de película de miedo. Pero bueno, tampoco es que hubiera podido hacer más, ¿o sí? El profesor no se atrevía a preguntar. Trataba de sacar algo en limpio de todo eso. Porque la única razón por la que no había seguido con su plan de búsqueda del señor Gandara era el temor a andar de noche por la ciudad y ser sorprendido por algún zombie. Pero ahora evidentemente habría que echar a andar la maquinaria lo más deprisa posible. ¿Quién más sabe de esto? El doctor Pedraza estaba presente, volvió a decir Mancilla. Él era el camarógrafo. Puta madre, se le escapó al profesor. Era toda una sentencia de muerte. Por eso preguntó. También acabaste con él, ¿verdad? No, dijo Malasangre. Reputa madre, volvió a soltar el profesor. Así, con voz monocorde, Malasangre contó que una vez aniquilado Monseñor y una vez que Urquiza le quitó la cámara al doctor, pensó en verdad meterle un segundo tiro a Pedraza, quien después de todo era cómplice de lo que ahí estuvo a punto de ocurrir. Pero no bien habían pasado 20 segundos del tiro y ya se sentía mal, enferma y descompuesta. Es mi primer muerto de a de veras, confesó con algo atorada en la garganta. Comprendió el profesor de alto nivel de melancolía de esa sala. Después de todo, eran niños, todos los que ahí estaban congregados. Niños sobrevivientes, pero niños al fin.
Mansilla en cierto modo también lo era, siempre dependiendo de otros, siempre leyendo o mirando la televisión. Tanta infancia rota y el primer muerto de a veras. «No me mates», dijo Pedraza, y aunque Teo no dejaba de apuntarle, no se me hizo onda. De por sí, que matar al gordo tampoco se me había hecho onda. En ese momento, yo no sabía que era una práctica recurrente. A lo mejor era su primera vez y ni siquiera se había concretado. Pero bueno, ahora veo que a lo mejor hasta lo hice un favor al universo. El caso es que le perdoné la vida a Pedraza, a cambio de su silencio, a cambio de que no lo contara, explicó Malasangre. Niños, pensó el profesor, negando con la cabeza y llevándose las manos a las sienes. ¿Y tú le creíste? Pues sí. El mismo tipo que grababa al gordo te dio su palabra de que no diría nada y tú le creíste. Sí. Hay que largarnos de aquí, Malasangre. Ahora más que nunca. No saben dónde vivo. Alguien lo va a saber. En menos de lo que platicamos ya estarán aquí pidiendo tu cabeza. Hay que largarnos ya. Yo no me muevo sin papá. Echar a andar a la maquinaria. Carajo. Eso era algo que en verdad quería, pensó el profesor. Mira, tienes que entender que no es algo que dependa de la suerte. Es un hecho de que te van a declarar la guerra. Y solo es cuestión de tiempo. Si no quieres irte de la ciudad, al menos vamos a largarnos de este edificio. Todos ahora miraban al profesor y su vehemente discurso que había soltado de pie, como si le urgiera, en efecto, largarse de ahí saltando por la terraza, si era menester. Pero nadie se atrevía a contradecir a Malasangre. A fin de cuentas, benefactora de todos. Incluso el perro se echó de costado, como diciendo: bueno, ahí les encargo que me avisen qué deciden tomar después de todo esto. Pero Malasangre, aún rumiando el ir y venir de los acontecimientos de este día, se quedó colgada de la palabra suerte, arrojada por el profesor sobre el tapete verde de su destino. Porque no había sido otra cosa lo que rigiera ese extraño devenir que los condujera a ese punto. La suerte. La maldita pero necesaria suerte. Y el día aún no terminaba, y sintió que debía saberlo en ese justo momento. No a los 2 días, no a las 2 horas, ahora. En ese justo y preciso momento, se puso de pie como impulsada por un resorte. Ahora vengo, sentenció. Oye, ¿a dónde vas? ¿Acaso estás loca, escuincle? Dijo el profesor, dejándose llevar por el calor del momento. No me tardo, dijo sin más. Y tomando el casco y las llaves atravesó la puerta para bajar las escaleras a toda prisa, con una sola idea en mente. Pero el profesor le siguió hasta el primer rellano, el del piso siguiente. Malena. Dije que no me tardo, profe, respondió ella sin dejar de bajar. Abran unas papas, pongan una película, jueguen a almohadazos. ¿Recuerdas aquella excursión que hicimos en la secundaria? Cuando nos sentamos juntos en el autobús. Malasangre bajó la velocidad de su carrera. Te veo ahí. Si las cosas no salen como deberían, te veo ahí en el estacionamiento. Ella no respondió. Pero claro que se acordaba. Incluso hasta se le había escapado hace unos días mencionarlo. Nadie se había querido sentar a su lado, y el profesor de mates se había sentado con ella. Casi que a los demás no importó para nada. La falsa emoción de los juegos mecánicos y la comida chatarra o los souvenirs. Había sido un gran día. Pero igual siguió corriendo hasta llegar a la motocicleta y pensando, repitiendo, como si fuera un mantra. Claro que las cosas van a salir como deben, y en unos días vamos a estar lejos todos juntos, y cuando digo todos, quiero decir todos. En breve, ya estaba corriendo por las calles de la colonia Roma. La noche perdía timidez, y se mostraba con toda su impudencia. Los zombies, a quienes les daba lo mismo adueñarse de la ciudad bajo el calcinante rayo del sol o los gentiles rayos de la luna, seguían en su habitual recorrido hacia ninguna parte. Malasangre los ignoró a todos. Entró en avenida Chapultepec y siguió de frente hasta Paseo de la Reforma. En el bosque, flaqueándola, el olvidado zoológico, el lago, los juegos. Llegó al fin al Auditorio Nacional y las inmediaciones del Campo Marte, al cenotafio, porque creía fervientemente en que la suerte no es ningún invento de los resentidos del destino, sino algo posible, tangible, asequible. Se bajó de la moto y corrió al interior del monumento, hacia el sitio en el que estuvo, en algún otro tiempo, una llama, una flama que no debía jamás apagarse. El papel no estaba.
El papel con su dirección actual y la frase «Ven por mí» no estaba. Ni tampoco la playera con un estampado de Spider-Man que había dejado ahí desde el primer día. La misma playera con la que se había salido de su casa el día del incendio, y que estaba segura que su padre habría reconocido al instante. Sintió como la adrenalina efervescía en su interior del mismo modo que cuando en otros tiempos recibió un correo electrónico, una notificación de Facebook, un mensaje de WhatsApp de cualquier persona que le importara. Sintió como si hubiera mandado un mensaje por celular a su padre y hubiera visto, por fin, después de 1 año y medio y las 2 palomitas azules indicando que su mensaje había sido leído. Sin embargo, no quiso entusiasmarse en falso, como aquella vez que le escribió Héctor, y tardó más de 2 horas en abrir el correo porque el subject decía hola, para encontrarse con que el chico solo quería que le ayudara a resolver una encuesta para una tarea de formación cívica. Encendió la luz de su celular y la dirigió a todos los sitios posibles. El sobre podría haber volado con el viento, pero ¿y la playera? Imposible. No había modo de que la playera y el sobre desaparecieran por sí solos, o que alguien hubiera dado con ellos por error cuando a esa zona del monumento nadie jamás habría acercado por error, ni siquiera un zombi ocioso. «Está en camino», dijo en voz alta, y en verdad sintió como si en esas palabras bastara para edificar una fortaleza inexpugnable de esperanza. Pensó, gracias Urquiza, convencida de que había sido él quien consiguiera el cambio. Volvió a toda prisa a la motocicleta con el corazón hinchado y reprimiendo las lágrimas, porque estaba segura de que justo ese día que la fortuna se había volcado en su ayuda, había pasado por ahí su padre y era un hecho de que no tardaría en acudir al llamado, esa misma noche, o cuando mucho al día siguiente. Hizo rugir el motor, y a pesar de la cerrada oscuridad que se cernía ahora sobre la Ciudad de México, condujo de vuelta a su casa sin miedo y libre de todo pensamiento pesimista. Pero lo cierto es que la suerte es un animalito caprichoso y huidizo. Malasangre se fue de ahí convencida de que vería a su padre en menos de 48 horas cuando, la verdad, tenía por fuerza que ser otra, principalmente porque hablando de la suerte había sido esta justamente quien hiciera que algunos días atrás una gata preñada se refugiara en la lluvia en el mausoleo, y que le pareciera bien dar a luz sobre la playera de Spider-Man que Malasangre había dejado ahí, como un nicho del sobre. Los demás fue simplemente aritmética. Los perros salvajes dieron con la gata y su prole, y la lucha por la supervivencia se lo llevó todo al demonio. Carta, camiseta, gatitos y gata. Y eran este tipo de circunstancias falsamente esperanzadoras las que lo descomponían todo. El profesor lo sabía y por ello, al igual que su antigua alumna, no quiso esperar más tampoco, porque sabía que el reloj no se detiene para nadie, y menos cuando en algún lugar de la ciudad se preparaba un linchamiento. Salió a toda prisa a pesar de la noche y el frío y los zombies, hacia la escuela secundaria donde dio clases por tanto tiempo. También, por qué no decirlo, con cierta incipiente esperanza metida en el cuerpo. Mientras Malasangre volvía a su casa con una luz distinta en la mirada, una luz que le hacía, metafóricamente hablando y no, subirse en la estela luminosa que surgía del único faro de su vehículo. La noche era bastante oscura y aún así pudo distinguir cuando llegó al cruce de avenida Chapultepec con Sevilla una buena congregación de zombies. Frenó y los iluminó con fascinación. Hacía mucho que no veía una carnicería como esa. Al menos unos 30 devoraban a 5 desafortunados habitantes de la ciudad que cayeron en sus garras. La luz del faro de la moto, en sus ojos muertos, no los distraía de su necesidad de devorar frenéticamente. Como una manada de hienas grabadas para el National Geographic, los hombres se disputaban el festín, levantando a ratos la cara, tinta en sangre, para contemplar a la recién llegada y luego volver a su asunto. Los gruñidos y el raudo masticar se sumaban al gentil ronroneo del motor de Malasangre. Pensó ella que tan provechoso sería despachárselos uno a uno y librar a la ciudad de ellos para siempre. Entonces la vio. La rubia de la chamarra verde se encontraba entre el grupo de zombies, como si nada, completamente en control de la situación. A sabiendas de que ninguno de esos monstruos la atacaría, con las manos en los bolsillos, mirando al frente sin un rasgo de miedo, de sorpresa o de nada en los ojos. Era la primera vez que hacían contacto visual, y Malasangre supo que todo eso era un producto de la misma extraña fortuna, cuyo dique había hecho estallar Urquiza. «¡Oiga usted!», gritó Malasangre. Ella, la mujer que como una reina de los no muertos se manifestaba entre ellos, mostró ahora sí un poco de asombro. ¿Acaso sus cejas bajo el gorro de la lana se levantaron un poco? O hizo un movimiento muy sutil con la cabeza. Luego, no había nada más ahí, como si una niebla pasara frente a sus ojos. Malasangre simplemente dejó de verla. En su lugar, ahora estaba un zombi enorme, moreno, de barba patriarcal y ojos blanquecinos.
No puede ser, espetó Malasangre, justo al tiempo en que, por un costado, apareció un monstruo dando alaridos. Un repartidor de pizza con todo y uniforme que se ganó un buen codazo en la cara primero, y luego un tiro certero entre los ojos. Volvió a tomar camino Malasangre, no sin antes pasar justo junto al bacanal sangriento, pues de pronto le pareció sumamente importante descubrir ahí a la mujer de la chaqueta verde, pues no podía ser que fuera un evento aislado. No en el día en el que habían matado a un hombre, había salvado a una niña, y su padre hacía la promesa de volver a casa. No, definitivamente no en ese día, especialmente en ese día. Pero entre los zombies no había más que zombies, asquerosos, enfermos y predecibles zombies. Aceleró con firmeza y se perdió en el puente subterráneo de Avenida Chapultepec que pasaba por debajo de la glorieta de Insurgentes. Nunca lo hacía. Siempre le parecía que era como entrar en la boca del lobo. Pero, en un día como ese, sentía que podía conjurar a todos los demonios sin miedo, sin posibilidad alguna de fracaso. Salió del otro lado limpiamente y se sintió gozosa, como si estuviera disponiendo de sus últimas reservas de suerte y no importara en lo absoluto. Pensó en pasar a ver a Bontempo, tal vez a su mujer, la cual ya se hubiera curado y hasta estuviera tocando el piano. Pensó en pasar también con los Boinas Negras, ver cómo los arreglaba sin cerda. ¿Acaso avisarles que con ella estaba Martínez II y que se encontraba bien? Proponerles unirse y... Pero pudo más la necesidad de volver a casa. ¿Y si el lobo había vuelto ya? Aceleró todavía más. Incluso se permitió un pequeño canturreo.